de 3 a uno y yo cuento de uno a 3 en mi memoria y salgo? ¿Lo mismo? Sí, tal cual. Igual yo te aviso ahora. Me avisas, por favor, que ya van a Tranquilo. ser, faltan 50, 40 segundos. Comunicación social, periodista, tiempo, revistas, entes. Ya se ve la imagen en Facebook. ¿Sí? Perfecto, Sí. muchas gracias. La gente está muy cumplida además con esto. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy 3:01 de la tarde de hoy, abril 22 del 2020. Pues una fecha para recordar, además, por toda la historia y por todo lo que está pasando en Colombia y a nivel internacional. Cada vez nos sorprenden un poco más las noticias de el acelerado cambio y la acelerada transformación que hay en distintos procesos de la vida, sobre todo cada vez que transcurren y salen y aparecen esos datos, esos nuevos sistemas de información que le informan a uno minuto a minuto qué está pasando, pero también minuto a minuto está pasando algo en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, en los gobiernos, en las pymes, y es los cambios de tecnología, los cambios del ser humano, los cambios de la cultura organizacional, el cambio de comportamientos, el cambio de pensamientos, todos los paradigmas que se están cayendo en este momento y cómo es esa reinvención para tratar al talento humano y sobre todo también la reinvención para tratar algo que es parte fundamental del webinar de hoy, que es la transformación digital. Dos puntos muy poderosos y dos temas que en este momento se están llevando a cabo en muchas organizaciones, repito, y que la gente se está preguntando, como decíamos en la convocatoria, ¿estamos preparados o no estamos preparados para asumir la transformación digital en las organizaciones, incluso en las mismas casas, en las casas de oficina hoy, y la transformación del ser humano desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de esas instituciones y de ese tejido laboral que hay en muchas compañías y que se tiene que rehacer definitivamente? Eh, Tal vez dos conceptos poderosos que con nuestro equipo de Grupo Holística, los que preparábamos justamente este webinar de hoy, el séptimo webinar de hoy, es uh, parte de la gestión de crisis son los procesos de cambio, los procesos de transformación. Si uno no tiene el poder de adaptabilidad para esos procesos y ese ser humano y esa organización cambie, pues la crisis y la gestión del riesgo reputacional o la gestión del business continuity plan pues también va a quedar un poco limitado. Eso por un lado. Y por el otro lado, o con una frase que siempre me gusta decir en mis conferencias y es, o cambiamos o nos cambian. Y realmente el mundo está tras esta frase y es que la gente que está pensando, las organizaciones, las instituciones que están pensando que su plan de comunicación interna, su plan de gestión humana, su plan de cambio que tenía proyectado desde el 2019 al 2021, 2020-2021, se va a mantener, pues ahí entramos en desventaja, porque hay que hacer grandes cambios para poder hacer realmente una implementación organizacional idónea y sobre todo con algo muy importante, todos los esquemas y los flujos digitales que en este momento se están llevando el 95% de nuestro tiempo en las casas y en las oficinas, pues cómo va a ser. Son dos temas muy importantes que vamos a tocar en el día de hoy y tenemos dos invitados de lujo
personas que han donado su tiempo y que van a donar su conocimiento y que han venido. Ya hemos tenido con este el 7º webinar. Si ustedes ven, el primero hablábamos de la estrategia de comunicación, la estrategia de crisis, luego hablamos con Mario Hernández, con Silvia Escobar, presidenta de Terpel, con Claudia Palacios, con Silvia Geckel de España. Hablamos del liderazgo que hay que tener en este momento frente a todas las circunstancias que hay a nivel organizacional. Y el liderazgo también se traduce justamente en cómo manejar de una manera adecuada, idónea, asertiva y sistemática la gestión de la contingencia que estamos viviendo en estos momentos y que toca a todas las organizaciones. Les repito que este es nuestro 7º webinar, es gratis, es una acción de responsabilidad corporativa de Grupo Holística y de todo el equipo de trabajo que hay detrás de toda esta gestión. Y que nos comprometemos justamente a eso, a transferir conocimiento. En este momento poner ese granito de arena para que la gente que nos está escuchando, mucha gente que nos está viendo, pues pueda implementar estrategias, no solamente de gestión de crisis, sino lo que vamos a hablar hoy, de transformación digital y de transformación del ser humano en las organizaciones. Pues me permito presentar a los 2 invitados de hoy. Víctor Solano. Víctor Solano es uno de los gurús de la comunicación y de la transformación digital, no solamente en Colombia, sino en Hispanoamérica. Es conferencista internacional, ha sido periodista del Tiempo, de la revista Enter, Business Technology, es columnista y líder de opinión de justamente este sector de tecnología. Y Víctor es una persona que además ha desarrollado sus propias, digamos, tecnologías blandas, su propio modelo de gestión, y hoy es uno de los grandes líderes en América Latina sobre este tema. Víctor, permítame saludarlo antes de pasar con Jairo Burgos, y buenas tardes, y de verdad y de corazón, gracias por donar su tiempo y donar su conocimiento. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por la invitación, honrado, un poco también abrumado con la generosísima presentación que se me ha hecho, pero pues muy contento de compartir lo poco que sabemos sobre estos temas con esta audiencia y compartir con usted, Lucho, y con Jairo. Muchas gracias, muy amable. Pues justamente eso era lo que, digamos, además leí parte, solamente el 20% de su gran trayectoria, pero recuerdo mucho el año pasado una información, y es que la revista Solo Marketing, que es la revista internacional, que tiene justamente todos los contenidos digitales, lo mencionaba y lo nombraba usted como dentro de los 10 gurús y de los 10 personas que más saben de transformación digital. Entonces, le agradezco mucho su tiempo y muy amable por su presentación que nos va a hacer ya en contados segundos. También nos acompaña Jairo Burgos de Las Priella. Jairo es una persona que conocí hace muchos años cuando era el vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Bancolombia. Además fue encargado como presidente de Bancolombia. Ha sido una persona muy versada, hoy es docente de varias universidades y tiene una publicación que ha llamado mucho la atención desde hace unos años. Es coautor de el ejemplar que se llama La integración Bancolombia con AVE y Corfinsura, una experiencia de aprendizaje y desarrollo organizacional. Ahí hubo muchas lecciones aprendidas que nos va a compartir Jairo, no solamente de ese momento, sino todo el recorrido que ha tenido en los últimos años. También es director de Talento y Talante, una empresa muy conocida que maneja temas laborales y de recursos humanos en la organización. Pertenece a varias juntas directivas Jairo. Además estudió, es Master of Science in Management en Little School of Management y es Máster en Administración Pública y de Gobierno en la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Tiene mucha formación, pero sobre todo Jairo tiene muchísima experiencia en el talento humano, en cómo manejarlo en este momento de transformación y en estos momentos de cambio. Jairo, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Luis, y toda la audiencia. Muy complacido con esta invitación y compartir este webinar con Víctor y con todos ustedes. Realmente, como bien describías al comienzo, son tiempos de cambio y los tiempos de cambio son también tiempos de oportunidades y se trata justamente en la tarde de hoy de hacernos las preguntas que son para que podamos crecer con este cambio tan dramático y tan inesperado que se nos vino encima
tenemos también toda la fe que podemos hacer de él una gran oportunidad para nosotros como individuo y como sociedad. De manera que mil gracias por la invitación. Bienvenida a toda la audiencia y con el mayor gusto para compartir algunos puntos de vista sobre esta materia. Muchas gracias, Jairo. También nos escuchan en este momento desde 3 países, desde Perú, desde Argentina y de Uruguay, a través de la red de comunicación SILA, la red latinoamericana de consultores de comunicación. Se escuchan en estos países y también veo conectado ahora una pregunta desde unos ejecutivos que se encuentran en estos momentos en Roma, en Italia, un país muy golpeado con el COVID-19. Muy bien. Antes de ir con Víctor Solano, quisiera decirles que las preguntas que ustedes pueden hacer, los que la están haciendo a través de la página web, por favor, de Grupo Holística, nos las pueden llenar el formulario, que es muy sencillo, y enviar las preguntas para los ponentes, para nuestros invitados de hoy. Y también la puede hacer a través de los comentarios de Facebook Live. Bueno, para que podamos generar, digamos, un flujo de información muy valiosa. Muy bien, Víctor, vamos adelante entonces con su presentación de unos minutos y luego las preguntas de la gente, cómo ha sido la dinámica de nosotros. Bienvenido, Víctor, y adelante. Perfecto, Luis. Nuevamente, muchísimas gracias y pues vamos a dar inicio. Nos va a estar dando soporte al compartir la pantalla Ricardo, que ha estado súper juicioso con estas transmisiones. Y pues ahí estaré precisamente compartiéndoles pues todo este tema de la transformación digital. Bueno, me confirman, por favor, si ya está saliendo. No la veo aún. Bueno, muy bien. Básicamente, esta invitación que se me ha hecho para hablar sobre la transformación digital, yo la he titulado como cómo este concepto se enmarca en el filo de la oportunidad. Siguiente. Y quiero comenzar con 3 premisas, 3 conceptos fundamentales que creo yo nos sirven para definir este contexto. Vamos. El primero es que las audiencias son mutantes, las audiencias están cambiando de manera permanente, no son para nada leales, si lo queremos llamar así. Existen los prosumidores y adicionalmente hay un desafío a la autoridad. Siguiente. Vamos entonces con cada una de ellas. Mark Prensky nos habló de los nativos digitales. A veces él mismo llegó a replantearse esto. No, olvídense, los nativos digitales no solamente son los niñitos, no solamente son los preadolescentes, son todos aquellos ciudadanos que tienen la capacidad de conectarse con las tecnologías haciendo un uso crítico de la información. Entonces esto es clave porque esto cambió la relación de los usuarios. Y justamente este slide nos muestra la portada de la revista Time en 2006. Time, que es célebre por elegir al personaje del año, nos dijo, sí, el personaje del año es usted, por esa capacidad inédita de no solamente consumir contenidos, sino de producirlos. Usted, señor ciudadano, usted, señor empresario, también tiene parte del control en la era de la información. Y en el siguiente slide, justamente a mí me gusta mucho esta imagen porque ven ustedes en la figura de la izquierda a las universidades, a los colegios, a las empresas, al Estado, a las marcas. Y a la figura de la derecha está ese usuario, ciudadano, consumidor, comprador, televidente, radioescucha, en fin, ahí estamos nosotros muchas veces. Ese señor siempre va más rápido. Se puede dar el lujo de ser políticamente incorrecto. Genera contenidos de todo tipo, incluso contenidos que no tienen valor, pero que suman en esa gran conversación. Pero también hay contenidos de altísimo valor que incluso son muchas veces más pertinentes que los de los medios y los de las marcas. Entonces, con estas 3 dimensiones de las audiencias mutantes, de la emergencia de los prosumidores y del desafío a la autoridad, pues esto nos deja grandes retos. Siguiente. Y quiero recordarles precisamente estas cifras.
todos los meses ocurre esto que ustedes están viendo allí, esa cantidad de búsquedas de restaurantes, esa cantidad de búsquedas de reservas de hoteles, en fin, en cada categoría. Siguiente slide. ¿Qué nos muestran todas estas cifras de búsquedas? Que justamente el cliente está buscando a unas organizaciones que le puedan proveer de sus soluciones en el entorno digital. Con todo el dolor del alma a quienes estén enamorados de las páginas amarillas, ese ya no es el modo de contacto. Yo crecí con ese modo de contacto, mis papás también, pero esa ya no es la forma. Y no es solamente por irme en contra de ese canal, no, es que en general lo analógico está siendo desafiado como punto de contacto. Siguiente. Y esta slide, que lo pasamos supremamente rápido, es todo lo que está ocurriendo en tan solo un minuto. En 60 segundos en Internet pasan todo este tipo de acciones, de interacciones en todas las plataformas. Esto implica una emergencia, una explosión de contenidos. En solo los últimos 50 años, perdón, 50 no, en los últimos 10 años se ha producido más información que la que había producido toda la humanidad en toda su historia. Estamos hablando de todo tipo de contenidos, ya lo he reiterado, pero ¿dónde está nuestra organización? Es lo que tenemos que preguntarnos siempre, ¿dónde está nuestra organización en esa conversación? Así como Luis decía, si no cambiamos, nos cambian. Si no hablamos, otros hablan por nosotros. Y eventualmente puede ser nuestra competencia hablando por ellos, por nosotros y asumiendo incluso posiciones del mercado. Siguiente. Ahora, ¿qué es la transformación digital? Voy a compartirles mi definición cero enciclopédica, mi definición que no tiene nada que ver, que no la van a encontrar probablemente en ningún libro, pero esta definición que yo la pongo así en plastilina es básicamente hacer las cosas mejor a pesar de que las hiciésemos bien con ayuda de las tecnologías de la información. Pero esto no es solamente un tema de sistematizar. Esto no es solamente de convertir lo que es papel, convertirlo en PDFs. Es cómo nuestras organizaciones se repiensan a sí mismas y justamente empiezan a trabajar sobre esas nuevas lógicas mentales y emocionales. Por eso también esta gráfica muestra que hay un tema de razón y de emoción supremamente fuerte, que hay transacciones que hacemos desde lo pulsional, y en eso probablemente Jairo ahora nos va a dar muchas más luces, porque lo humano adentro tiene que responder a lo humano allá afuera. Entonces, ese como una definición muy básica de transformación digital, pero por supuesto, más adelante, si se ofrece, podemos dar otra referencia. Sigamos. Esta gráfica que ustedes están viendo allí, pues es un esquema que se ve un poco complejo acá en el slide, pero con todo y eso es una síntesis de lo que pueden ser varios procesos de transformación digital dentro de la organización. Como ustedes ven, hay cosas que están en el cuadrante de la derecha que tienen que ver con la logística. Claro, hay una transformación digital alrededor de todo lo que no vemos como clientes, pero que hace que nuestra experiencia como clientes esté funcionando. Entonces, todo el tema de transporte, todo el tema de la logística, de la cadena de suministro, toda la forma en que se administran las relaciones o se gestionan las relaciones con los clientes, van a ser para que en el momento de verdad, en el contacto con el cliente, mi experiencia, repito, como cliente sea lo más satisfactoriamente posible. Y allí van a ver ustedes en ese gráfico cómo ciertas tecnologías de la información son las que van a permitir que esa magia ocurra. Al cliente no le interesa saber, ¿será que a esta empresa le compro porque tiene inteligencia artificial? ¿O porque hace uso de Big Data? ¿O porque usa blockchain? No, para el cliente eso tiene que ser transparente.
Al cliente lo que le importa es que tenga la sensación de una experiencia humana, así sea un humano o sea un robot el que lo atienda. Y toda esa coordinación, toda esa concatenación de recursos, de tecnologías, de plataformas y de metas, porque la organización tiene que ponerse unas metas como en el ciclismo, unas metas volantes, unos premios de montaña y luego una línea de meta al final. Todo ese engranaje es lo que es la transformación digital. Ahora bien, incluso hoy transformación digital, que lo vemos como un concepto novedoso, para algunos autores ya esto viene siendo incluso superado. Hoy algunos prefieren hablar de la reinvención digital, que es un poco el concepto que maneja, por ejemplo, Ecopetrol, que Luis conoce bastante de cerca. Allá, un Ernesto Gutiérrez, vicepresidente digital, habla de la reinvención digital. Entonces, pero es un poco a que en las escalas, porque no, ustedes dirán, pero están hablando de Ecopetrol, yo no soy Ecopetrol, no manejo, no, cada uno en su escala debe pensar cuál es el nivel de reinvención digital que quiere darse. Sigamos. Y este slide es otra forma de verlo, que lo sintetiza aún más, es qué hago de frente y qué hago en el back office. Al final, fíjense que el cliente está en el centro y la tecnología es la cama sobre la cual yo espero darle valor a esa experiencia. Y eso va desde, claro, los superprocesos en un Ecopetrol hasta cuál es el uso de un WhatsApp en una panadería. Sí, porque eso puede ser en cierta escala un proceso en el que la tecnología ayuda a esa transformación. Sigamos. Y, por supuesto, pues tenemos que hablar de Big Data. Big Data, otro concepto así gigantesco, que como su nombre lo indica, pues tiene que ver con cómo gestionamos una gran cantidad de información. Nuestras organizaciones producen mucha información. El problema es que no tenemos, o muchos datos, el problema es que no tenemos cómo convertirlo en información. Pero permanentemente cada negocio va generando unos datos. Pensémoslo en una pyme, justamente de pequeña manufactura. ¿Qué pasaría si ese torno, por ejemplo, estuviese digitalizado y generara una información, unos datos que permitan predecir en cuánto tiempo se tienen que reemplazar unas piezas por el desgaste de los materiales? Si ese torno me hablase a mí, entonces yo podría tomar una decisión de, bueno, esto me da para 13 o 14 meses. En 14 meses yo tengo que tener unos ahorros para poder hacer una reinversión en ese tipo de maquinarias, en ese tipo de recursos. Sigamos. Entonces, por eso aquí el concepto es cómo tenemos que, como organización, pensar en recoger los datos. Hay una gran cantidad de datos desestructurados, que es lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda. Es decir, ¿qué nos están diciendo, por ejemplo, a través de las redes sociales? Eso debería convertirse en información de valor para tomar decisiones. En la imagen del centro es cómo mi equipo procesa esa información, esos datos, y los convierte, como en la figura de la derecha, en información que me va a servir para la toma de decisiones. Ese es el poder de los datos, que me sean útiles para la toma de decisiones. Sigamos. Y, por supuesto, otra tecnología es la famosa cloud o la nube. Aquí la noticia, señores empresarios, es que estamos venido usándola desde hace mucho tiempo, quizás solo para el uso personal. Veníamos usando Gmail, veníamos usando Spotify o SoundCloud para escuchar la música. Todas estas son tecnologías de nube. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos en cuenta que la segunda premisa que está allí, nuestros clientes también usan tecnologías de nube? Y por ende, nosotros ahora el desafío es cómo esto lo llevamos al mundo de las empresas, cómo llevamos nuestra empresa a la nube para subir contenidos, para subir información, y esa información le puede servir al cliente. Sigamos. Otro concepto para pasarlo también rápidamente, como es el reto en la tarde de hoy, inteligencia artificial.
inteligencia artificial y si le damos play a ese video, solamente para que vaya rodando mientras converso. Hoy estamos hablando de chatbots. ¿Qué significa eso? Básicamente, imaginémonos en una organización que justamente la persona que atiende al cliente, pues no es un humano, es un robot, pero que está tan bien parametrizado que respondería como el mejor entrenado de los seres humanos contratados por el Departamento de Talento Humano. Es decir, todo lo que ha liderado Jairo Burgos en las organizaciones que ha pasado. Ahora, ¿qué tal el desafío del equipo de talento humano para que se parametricen los bots, los chatbots? Ojo, uno de los temores de siempre es, pero entonces esto va a reemplazar a la gente. No, lo que va a reemplazar son los roles de la gente. Vamos a necesitar talento para parametrizar, para entrenar a estos robots. Porque el robot no va a responder mágicamente, él va a responder sobre lógicas de machine learning, de aprendizaje. Son máquinas que están aprendiendo lo que nosotros le digamos. Si los alimentamos de errores, van a ejecutar errores. Si los entrenamos sobre el tipo de respuestas, sobre los escenarios, pues nos van a dar las respuestas más correctas. Podemos continuar, Ricardo. Y quiero compartirles algunas herramientas, ya casi vamos a terminar, pero quería hacerles como mención de algunas cosas que pueden ser útiles en este momento. Sigamos. Miren, esta herramienta es súper sencilla, se llama SlideShare. Esto no es nuevo, ojo, esta es una herramienta que puede tener hace unos 15 años en la red. Esto, para ponérselos en plastilina, es el YouTube de los PowerPoints. Pero ustedes me dirán, pero ¿para qué nos trae como esa herramienta tan elemental? Por una razón muy sencilla, porque hoy muchas nanomini micropymes, por ejemplo, están empezando a tener su presencia digital con una herramienta como estas. Están cero alfabetizados, pertenecen a una generación, quizás, a veces esa es la explicación, en la que dicen, no, yo no soy capaz de programar, no soy capaz de diseñar un sitio web, tampoco quiero hacer esa contratación. Entonces, ¿qué hacen? Crean un PowerPoint donde por cada slide ponen, por ejemplo, los productos, los servicios que ofrecen, suben este PowerPoint a una herramienta como el SlideShare y ¡pum! Tienen un catálogo digital, está en línea, lo pueden actualizar las veces que quieran y es la forma de enviándole ese enlace a un cliente potencial. En Bucaramanga, por ejemplo, yo estoy hablándoles hoy desde Socorro, Santander, y ahora les hablaré de eso. Mi propia reinvención digital consistió en saber que puedo hacer el trabajo que he venido haciendo toda la vida desde cualquier lugar del mundo y elegí, creo yo, el mejor. En Bucaramanga hay 5.000 unidades productivas de calzado. Esto estamos hablando de que son muchas familias, muchos hogares. Estos, a su vez, tienen que llegar a un canal de distribución que son zapaterías por toda Colombia. Algunas de estas han montado sus catálogos en herramientas como estas. Envían el enlace a una zapatería, un almacén en Tuluá, en el Valle del Cauca, y ya tiene. Este le puede hacer un pedido precisamente gracias a conocer el producto con una presencia digital tan sencilla como estas. Sigamos. Y esta herramienta también me parece interesante mostrarles, se llama Genially. En Genially está hecha la presentación que les he estado compartiendo. Esto es ya cuando uno quiere pasar justamente a un nivel diferente. Yo ya no quiero usar PowerPoint, el Prezi me parece súper complicado, de hecho a veces termina siendo aburridor. Entonces Genially es una herramienta en la cual yo puedo hacer una cantidad de cosas. Lo utilizan desde empresas gigantes hasta micropymes. Esta imagen que están viendo ustedes, por ejemplo, lo hizo Aguas de Barcelona y es una infografía animada con recursos que salen de ahí mismo de la herramienta, ilustraciones que las pueden ir acoplando. Sigamos, por favor.
Y este pues es un slide así también que quería pasar muy rápidamente, pero es en el que ven ustedes en Genially, por ejemplo, el tipo de cosas que puede hacer una persona. Puede hacer infografías, presentaciones, su tarjetería personal, sin tener que recurrir a diseñadores gráficos ni nada por el estilo. Puede hacerlo cualquier empresario que nos esté viendo. Sigamos. Otra herramienta así súper potente, las transmisiones en vivo. Fíjense, este evento podríamos estarlo haciendo, muy probablemente Luis lo habría organizado para el Club El Nogal. Hoy lo estamos haciendo así, estamos desde distintas ciudades, de distintas locaciones. El Facebook Live es quizás la más conocida de las herramientas de transmisión. Está Periscope, que está acoplada con Twitter. A mí me gusta esa porque consume menos ancho de banda que Facebook Live. Esta transmisión, ustedes la están viendo también por Facebook Live, tengo entendido. Pero esta es una oportunidad para que las empresas de todos los tamaños hagan eventos de lanzamientos, hagan ruedas de prensa, pongan al presidente o al directivo de la organización a que, por ejemplo, un viernes en la tarde resuelva inquietudes de la organización. Eso cierra brechas, acerca a la empresa, le pone piel a la marca y la acerca muchísimo más a sus clientes. Y pues hay muchas herramientas, sigamos. Y precisamente en estas reuniones, si Ricardo me hace el favor de solamente poner el cursor sobre los punticos amarillos que están allí, van ustedes viendo cómo van apareciendo algunos nombres de herramientas. Entonces ahí les compartí Zoom, que es en la cual estamos transmitiendo, está Jitsi, está Google Meet, está Microsoft Teams, en fin, son herramientas que permiten hoy, por ejemplo, en una emergencia como la que estamos viviendo, aumentar la posibilidad de hacer reuniones. Ojo, y aquí viene también un tema de transformación. No debemos trasladar las viejas prácticas que teníamos en la oficina, encerrados en 4 paredes, llevarla a la virtualidad. Esta que sea una oportunidad para no volver a la normalidad, para salirnos de esa normalidad y generar unas nuevas prácticas que sean mucho más eficientes. Las reuniones van a tener que hacerse, seguramente, pero hay unas herramientas que reemplazan mucho más eso y lo vamos a ver en el siguiente slide, que son las que yo denomino como herramientas que nos sirven para el trabajo. Entonces también, si pasamos el cursor sobre esos puntos, van ustedes a ver sobre los puntos amarillos, van a ver ustedes los nombres de algunas de esas plataformas. Está Workplace de Facebook. Es una herramienta de trabajo colaborativo donde hay mensajería corporativa, donde los equipos de trabajo pueden trabajar. Está la misma Microsoft Teams. En fin, herramientas que nos permiten. Soho, a mí me encanta Soho. Es otra herramienta, un paquete de herramientas que funciona muy bien para esto. Y un mensaje muy importante, muchas de estas organizaciones han puesto estas herramientas de manera gratuita durante el tiempo de la cuarentena. Entonces, es una oportunidad para que digitalicemos muchas de estas prácticas. Sigamos. Ya casi vamos a terminar. El mensaje final es justamente la reinvención digital pasa por el llamado a la acción. Nos tenemos que conectar a las audiencias. Eso es lo fundamental. Ese público que está allá, esos clientes, esos prospectos, nosotros como marca somos un medio de comunicación muy poderoso y ellos están a veces esperando el mensaje, a veces no saben que existimos. Pero ¿cuál es el momento? Ahí es donde la organización tiene que pensarse, ¿cómo me expreso? ¿En qué momento? Y Luis me decía hoy, no deje esta oportunidad para dar unas 3 o 4 recomendaciones. Más allá de involucrarlas en la presentación, lo quería verbalizar de esta manera. El primer mensaje o recomendación para las organizaciones es, tenemos que inventariar nuestros procesos internos. Hagamos un diagnóstico de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Cuántas personas participan en esa cadena? ¿Cuáles pueden ser los cuellos de botella? Donde tenemos, por supuesto, unas ventajas que nos permitan ser comparativamente más competitivos frente a la competencia. La segunda recomendación es ver cómo está la cadena. En la cadena de valor, cómo están mis proveedores por un lado, cómo está mi canal de distribución por el otro.
Imaginémonos a todos nosotros, a nuestra organización en el centro de esa cadena. Siempre vamos a tener unos proveedores y siempre vamos a tener un canal de distribución o un cliente final. ¿Cómo están ellos en términos de digitalización? ¿Va a ser posible que hagamos más transacciones business to business, negocio a negocio, por este tipo de medios? Eso nos puede ayudar a que el producto o el servicio reduzca sus costos y podamos hacer una distribución entre qué dejamos como utilidades y qué de esos ahorros le transferimos a nuestros clientes. En este momento, el poder simbólico de las marcas está sobre todo en mostrarse solidarias, en mostrar que como marcas, como organizaciones, podemos transferirle de manera solidaria nuestros ahorros a nuestros clientes. Y eso me parece muy importante. Tercera recomendación. En esto de la digitalización, la pregunta que surge es, pero oiga, ¿y yo, mi negocio, cómo puedo? Yo no puedo mandar a la gente a la casa porque es que nosotros hacemos estas cosas. Mi respuesta es, todos los sectores económicos son susceptibles de una transformación digital. Lo que pasa es que no todos los roles en los sectores económicos pueden lograrlo. Pero de base, los roles administrativos son susceptibles de hacer transformación digital. Es decir, ¿cuál es la necesidad de que el contador de la empresa tenga que asistir, por ejemplo, de manera física a la organización? En casos muy específicos será necesario, pero en términos generales, mucho teletrabajo se puede lograr y mucha digitalización para lograr ese teletrabajo. Y bueno, pues de esta manera cerramos la conversación. Si vamos al siguiente slide, ya para despedirnos, pues ahí están mis datos de contacto con Grandes Genios o en victorsolano.com. Muchísimas gracias y quedo pues pendientes también de las preguntas que quieran por este medio. Sí, Víctor. Mil gracias, Víctor, por la excelente presentación. Tal vez me nace una pregunta ahí, Víctor, y es, la gente tiene que romper un poco con esos paradigmas y esos mitos de que si no estamos face to face, si no estamos cara a cara, pues no vamos a ser productivos. Entonces hay muchas organizaciones que hoy están tímidamente comenzando, organizaciones que uno mismo conoce de 100 empleados, 350 proyectos donde hay 1.500 personas trabajando, como los proyectos de construcción que comienzan el lunes su productividad y su tema y su ritmo. Aquí, ¿qué debe implementar un jefe de recursos humanos, un jefe de comunicación interna, un COO, digamos, porque eso también ya ha ascendido un poco pues, a los presidentes de las organizaciones, para enlazar realmente todos estos intereses y perderle el miedo a la digitalización? Yo siento, Víctor, que la gente en las pymes y en otras organizaciones le tienen miedo a dar ese paso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para quitarse ese miedo e ir adelante? Porque no hay alternativa. Muy cierto, Luis, exactamente. Creo que ahí casi que respondiste la pregunta. No hay alternativa, ¿no? Es decir, y más en este momento, o sea, la coyuntura hoy nos invita a que justamente más soltemos la soga. Creo que la forma en que entendíamos antes el liderazgo era de apretar, amarrar la soga, y justamente hoy el nuevo liderazgo, y en eso nos puede ampliar mucho más Jairo, creo que el nuevo liderazgo, el liderazgo que va compatible con esta generación y con este momentum histórico, tiene que ver con el liderazgo es un atributo que se distribuye dentro de mi organización. El liderazgo es una responsabilidad compartida, y allí entonces el primer mito que debe zafarse un jefe es: oiga, usted no le paga a su talento humano por valor hora nalga. No importa cuántas horas esté sentado allí esa persona calentando un asiento. Eso no es por lo que usted le paga. Usted le paga por un conocimiento que esta persona generosamente, claro, con una retribución, comparte con la organización. Pero adicionalmente es un tema de empoderamiento. Por eso repito, el liderazgo es un atributo que se comparte en toda la organización. Lo que pasa es que a algunos les tocan unos roles de supervisión, etcétera. Pero si dentro de la organización se va gestando la semilla de una cultura de la autogestión,
de un liderazgo compartido, tiene que haber, con el paso del tiempo, tiene que llegar a una curva en la que hay menos supervisión y más autogestión, para que la supervisión sea precisamente unos hitos dentro de la cadena de valor, pero no la constante sobre la cual funcionan los procesos en las organizaciones. Gracias, Víctor. Le recordamos a las personas que están en estos momentos conectadas a este Facebook Live que pueden hacer sus preguntas a través de la página web de Grupo Holística, llenar el formulario y lanzar su pregunta. Y también a través de los comentarios de Facebook Live. Ricardo Andrés Parra, que es una persona experta también en todo este mundo digital, le pregunta a Víctor, dice, ¿con qué frecuencia podríamos recomendarle a las marcas comunicar por medios digitales para no generar saturación de información? Porque creemos que en este momento hay mucha saturación. Estoy de acuerdo con Ricardo en ese sentido. De acuerdo, sí, muy cierto. Y precisamente, incluso yo admiro, Luis, que usted haya organizado estos webinars en este tiempo. Creo que lo hizo en un momento muy oportuno, pero no es el único que lo está haciendo. Entonces, este tipo de eventos entran ahora a competir, es decir, lo interpúblico, si existe ese término, ahora es una burbuja compartida donde precisamente hoy, curiosamente, hay una mayor exposición de las organizaciones en el plano digital, porque hay muchas que están haciendo este tipo de cosas. Hace poco una colega me preguntaba, estamos produciendo 2 videos para nuestro público, para el público de la organización que asesoro, y me parece que 2 es mucho a la semana. Y yo le decía, va a depender de cuál es justamente lo que la audiencia está demandando. Sectores económicos en los que se produce mucha información, 2 videos a la semana puede ser muy poco. Entonces va a depender de la dinámica de la categoría para poder hacerlo. Creo que eso es un pulso que se va tomando justamente y no hay una receta mágica. Hay unas organizaciones en que si comunican 5 veces a la semana va a ser poco y hay unas que si lo hacen 2 va a ser demasiado. Entonces creo que clave es la segmentación de los públicos que tiene la organización para, en lugar de hacer mensajes muy genéricos, teledirigirlos, casi que con aguja hipodérmica. Al final, las audiencias lo que quieren es sentir que se los está tratando como a seres únicos y no como a miembros de una masa gigante y amorfa. Víctor, desde Buenos Aires, Marcelo Baltuna, que es el CEO de la empresa Personality de PR, pregunta si realmente la comunicación digital y la transformación que está mucho más acentuada en este momento por el tema del COVID-19 va en algún momento muy a corto plazo a reemplazar, por ejemplo, la publicidad convencional en los medios como radio, prensa y televisión. Es decir, que si hay en este momento hay tanta saturación de información y la gente está descubriendo que podemos hacer y podemos ser productivos y podemos ver Netflix, podemos tener alternativas distintas a los medios convencionales, y esto en el futuro inmediato va a reemplazar en algún momento, por ejemplo, las pautas de publicidad, o cuál va a ser el impacto a ese nivel. No, yo creo que la publicidad en los distintos medios va a seguir funcionando. Evidentemente vamos a ver cambios en los balances de las formas de compra de las marcas. Sí, está aumentando el peso de lo digital por encima de radio y de televisión, pero cosa curiosa, una situación como el aislamiento social obligatorio ha hecho que en Colombia aumente, por ejemplo, el consumo de canales de televisión de señal abierta. Y eso aumentó en un 55% durante la primera semana de la cuarentena. Entonces aumentó televisión. Radio está pasando lo mismo. Plataformas OTT, over the top, como lo es Netflix, aumentó un 270%. Claro Video un 140%. Es decir, hay consumo de entretenimiento, consumo de información. Lo importante es que las marcas sepan cómo insertarse dentro del concierto publicitario sin que
hastíen a las audiencias y que más bien le genere un valor la presencia de esa marca dentro de los contenidos. Eso es lo que va a valorar las audiencias y que en este momento, por ejemplo, el confinamiento, en lugar de vender, yo vendo esto, no, es como hay una comunicación simbólica, empoderada y solidaria con la situación. Sí, muchas gracias. Víctor, aquí hay una pregunta muy interesante de Viviana Galvez. Me dice, pregúntele a Víctor con qué herramientas llegar, por ejemplo, en este momento a médicos y enfermeras que no tienen tiempo para ir a reuniones o clases, pero que necesitan comunicación rápida y empática. Es decir, y es una muy buena pregunta porque estamos focalizados mucho pues, hacia todo este sector de la salud y a la gente que hace posible que estos servicios de salud se presten. Sí, excelente pregunta. Eso es de una complejidad enorme porque este es un público que tiene muy poco tiempo, que el tiempo es su recurso más limitado, que hoy tiene una sensación emocional en déficit porque está sacrificando muchas cosas y entre las cosas que está sacrificando está el contacto con su familia. El tiempo, o sea, cuando estamos hablando de turnos a veces de 36 horas, volver a aparecer 3, 4 días en su casa y no poder darle un abrazo a su hijo de 3 años que se le bota la puerta para abrazarlo. O sea, estamos hablando de una carga emocional supremamente fuerte. Yo creo que la comunicación hacia este público hoy debería estar, ahí sí, curiosamente, menos digitalizada. Yo creo que debemos pensar en artefactos que tengan un poder simbólico, un artefacto de poder, un pequeño detalle que en merchandising puede ser algo supremamente pequeño, incluso de bajo costo, pero que tenga un mensaje contundente, metafórico. Creo que esa es una forma de comunicar. Por eso, a pesar de que yo hable mucho de lo digital, justamente no le hago apología a lo digital per se. Creo que uno debe hacer una comunicación que esté empática con la audiencia y consciente del contexto. De acuerdo. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero ya el tiempo se nos está agotando y le vamos a dar paso a Jairo. Ha llamado muchísimo la atención su exposición. Nos felicitan mucho acá, Víctor, de toda la exposición y lo claro que ha sido usted para ilustrar a la gente, que es parte del objetivo de este webinar, ilustrar y generar conocimiento para que la gente lo implemente. Mauricio Valencia pregunta, ¿de qué manera las empresas pueden iniciar a trabajar por logros y si es posible cambiar el sistema de compensación? Esto también yo diría que ahora para que la tenga ahí Jairo, que es experto en esto, pero la vuelvo a repetir porque me parece que da un punto muy importante, que es donde está justamente la transformación y un poco toda esa estrategia nueva, que es de qué manera las empresas pueden iniciar a trabajar por logros y si es posible cambiar el sistema de compensación. Sí, más compleja. Yo esa preferiría, porque está más dentro de la órbita de Jairo. Eventualmente puedo complementar desde mi perspectiva, pero preferiría que además empezara Jairo, por respeto a la audiencia. Vale, listo. No, perfecto. No, la última pregunta que me hace aquí Cindy de una universidad, en este sentido me dice, pregúntele por favor al experto Víctor qué le recomienda a las universidades corporativas en este momento, además de tener las conexiones y las clases que se tornan un poco densas. ¿Hay alguna herramienta o alguna especificidad o recomendación para las universidades? Pues ahí, y muchas gracias Cindy por la pregunta. Mi recomendación es que el tema no es de tecnología. El tema, la dimensión tecnológica es la fácil de superar. Hoy varias universidades ya saben qué plataformas usar. Saben que está el Cisco Webex, saben que está Zoom, saben que está Google Meeting, Google Classroom, etc. Y creo que el problema no es de tecnología. El problema es llevar la cultura de pizza, lengua y tablero a la virtualidad. Si yo llevo la tiza y la forma casi de sacerdotal de dar la clase, pero trasladada ya no a la tercera dimensión, sino a una pantallita donde al profesor lo veo en 3 centímetros,
me parece que ahí es donde está el desafío. Yo creo que las universidades y los profesores deben también reinventarse y pensar que esas sesiones sean mucho más interactivas, que sean la oportunidad de trasladar la experiencia del pregunta-respuesta, de la mirada, llevarla a la virtualidad. No es sencillamente poner un trípode y yo sigo dando mi carreta como si nada. Claro, muy bien. Víctor, mil gracias. Preguntas que me hace la gente se las vamos con mucha generosidad, se las vamos a pasar. Por ahí, algunas que quedan ahí en el tintero simplemente para ver si le podemos contestar a la cantidad de gente que está preguntando. Agradezco de corazón, ¿verdad?, su tiempo, muy amable. Y bueno, seguimos conectados en este tema tan interesante. Muchas gracias, Luis. Voy a dejar mi correo en el chat para que también las personas, si quieren enviarme sus preguntas por ahí, con el mayor gusto. Listo. Muchas gracias, Víctor. Muy amable. Con gusto. Buena tarde. Gracias. Si quieres seguir conectado, bienvenido. Sí. Gracias. Jairo, muy buenas tardes. Para quienes llegan tarde, Jairo es el director de Talento y Talante, una de las empresas más reconocidas de manejo laboral y manejo del recurso humano en Colombia. También presta asesorías en el exterior. Jairo es una persona que fue vicepresidente de Recursos Humanos por mucho tiempo, más de 15, 17 años en Bancolombia, fue presidente encargado de Bancolombia. Es una persona muy versada que tiene además en su ADN metido el talento humano, no solamente por el don de persona que es, sino porque además tiene muchísima experiencia en todos los procesos del talento humano. Jairo, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. Mil gracias, Luis, muy amable por esa generosa introducción, y vamos a tratar de compartir algunas reflexiones esperando sean útiles para toda la audiencia y podamos conectar y complementar la maravillosa exposición de Víctor de la tecnología. Vamos a meterle ahora un poco de antropología al asunto para que quede bien completa la conversación de esta tarde. Yo voy a compartir una presentación que tengo acá, imagino que ya la están viendo, quizá. Entonces, lo que quisiera yo comenzar comentándoles es que justamente estamos en un momento de un cambio inesperado que nos saca a todos del statu quo y nos lleva a dar un salto cuántico a una nueva normalidad, a una nueva situación. Y por supuesto, como todo cambio, está lleno de incertidumbre, de temor, pero también tiene grandes oportunidades. Yo quiero ir, digamos, en esta presentación a través de 4 puntos fundamentales. Vamos a referirnos inicialmente a la situación, vamos en segundo lugar a hacer un análisis rápido del tema para pasar luego a la acción, porque como bien decía Víctor hace un momento, son tiempos de pasar a la acción, ya sea en lo digital como en la parte humana, para cerrar con algunas conclusiones al respecto. En ese orden de ideas, me parece muy importante esta reflexión que nos dejaba Kant, acudiendo un poco a la filosofía hace algunos años, hace ya bastantes años. Kant decía en una de esas obras, la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Entonces, es muy fácil manejar y estar listos para dirigir compañías grandes o pequeñas en tiempos de certeza y de estabilidad, pero eso se acabó. A mí me parece que lo fundamental, y ahí también una invitación para las escuelas de negocios, es preparar para la incertidumbre, para el cambio continuo, y no solamente continuo, sino cada vez más profundo. Los cambios no solamente van a ser permanentes, sino realmente profundos en distintos aspectos políticos, sociales, económicos, y como todos hemos escuchado, seguramente de acá saldrá una realidad nueva. Por eso entonces nos parece, yo quiero aprovechar la tarde de hoy para plantear este mensaje. Es el momento de hacernos las preguntas correctas, porque hay muchas situaciones en las que no tenemos respuestas. Miren ustedes que ni los gobiernos internacionales ni la institucionalidad financiera internacional es capaz y suficiente de responder
a un cambio tan brutal como el que nos está dando el coronavirus. Entonces, me parece que hay que ser muy humilde para reconocer un poco la incapacidad de tener todas las respuestas, pero sí la capacidad de hacernos todas las preguntas. Y si nos hacemos todas las preguntas, muy seguramente entre todos seremos capaces de construir las mejores respuestas. Volviendo a Víctor, son tiempos que invitan a la cooperación, a la colaboración y al liderazgo colectivo. 2 o 3 palabras con relación a la situación generada por esta pandemia. Como decíamos, cambio imprevisto en los planes por razones de fuerza mayor. Este año, al menos en el caso de Colombia, habíamos iniciado un año que en la parte económica pintaba como un año esplendoroso, un año estelar. Los primeros 2 meses de nuestro comportamiento económico, las cifras se mostraron muy buenas. Íbamos por una senda de crecimiento en Colombia y en Latinoamérica de recuperación con relación a los años anteriores. Pero viene toda esta situación que como un dominó en la imagen empieza a desmoronar todos esos planes. Y cuando eso se viene al piso, aparecen unos sentimientos que es muy importante identificar para la gestión de las personas en la crisis. Nos sentimos vulnerables, sentimos miedo, nos sentimos en un ambiente completamente de incertidumbre y eso nos genera ansiedad, lo cual también crece porque es una situación muy compleja, inclusive ambigua. Si ustedes ven las declaraciones de los gobiernos, sin excepción, una cosa decían al comienzo, otra cosa dicen en la mitad, otra cosa dicen últimamente. Y todo eso resquebraja un poco la confianza en la institucionalidad. Entonces esa palabra, volviéndola positivo, confianza, es una palabra fundamental en este proceso. Entonces, yo creo que son momentos en donde desde la conciencia debemos trabajar en el fortalecimiento de la confianza en las personas, en las familias, en el sistema y en nuestra capacidad de adaptarnos para reinventar y crear un nuevo marco institucional a nivel general y por supuesto a nivel corporativo. Y siguiendo un poco con la filosofía y tal vez con la ciencia, porque es el tiempo de la ciencia, me gusta mucho este pensamiento de Darwin, cuando decía, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sino los que mejor responden al cambio. O sea, la capacidad de adaptación se vuelve un factor determinante del destino de las personas, del destino de las familias, por supuesto, de las empresas y de la sociedad. Y esa capacidad de adaptación es fundamental porque no podemos olvidar que tenemos siempre la libertad de escoger conscientemente cómo responder frente a todas las amenazas o todos los cambios que se nos presenten en el entorno. Esa es la única libertad la que nunca le arrebatan al ser humano, la libertad de ser capaz de responder ante los cambios en las circunstancias. Y miren esta imagen tan simple y tan potente, con una frase que es frase de abuelas, diríamos acá en Colombia. Si quieres conocer la risa de Dios, cuéntale tus planes. Al margen de cuál sea la consideración religiosa de cada quien, siempre pensábamos un ambiente muy plano y muy previsible, pero claro, la vida nos tiene ciertos valles preparados, ciertas tormentas, y en la medida en que nos adaptemos mejor a ellas, podemos llegar a lugares más altos y a crecer más. Por eso estamos convencidos, Luis y querida audiencia, que son tiempos de mucho crecimiento, siempre y cuando tengamos como condición la actitud para reconocer y adaptarnos. La adaptación me parece una habilidad, una competencia esencial en cualquier profesional hoy día y por supuesto en cualquier emprendedor o empresario. Y esa adaptación personal tiene un proceso y ese proceso es como una curva.
ahora está de moda la expresión curva, parecida a esta, y esta curva, el propósito del liderazgo es acortar el tránsito de la angustia al entusiasmo. Una buena gestión del liderazgo en las empresas, con los equipos, con las personas, es pasar rápidamente el sentimiento inicial de angustia, el del miedo, la rabia, inclusive cuando empezamos a buscar culpables de lo que está pasando, que los chinos, que tal cosa, que el gobierno, la confusión. Pero fíjense que el punto de inflexión se llama la aceptación. Si logramos aceptar con humildad y con apertura, seguramente empezamos la ruta creciente que nos lleva a la acción con entusiasmo para pasar a un proceso de aprendizaje como sociedad y para pasar a un proceso de crecimiento. Eso es fundamental. Y eso es lo que nos permite, yo les decía que nos íbamos a hacer las preguntas fundamentales y vamos acercándonos a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué actitud elijo tener frente a la crisis? Si una actitud de víctima o una actitud de protagonista. Y hay que decir que la más fácil y la más común es volvernos víctimas. Y cuando me vuelvo víctima, siempre busco en otro el responsable de lo que me pase y como tal busco en otro, gobierno, empleador o quien sea, la solución al problema que estoy afrontando. Mientras que si actúo como protagonista, tengo la capacidad de, interpretando bien la situación, volverme co-creador de un nuevo normal, de un nuevo futuro en el cual soy consciente de que tengo la rienda de mi futuro, es decir, soy protagonista. Y ojo que en las comunidades nuestras en Latinoamérica, por razones históricas y culturales, siempre nos ha gustado la posición de víctima en donde queremos que otros nos resuelvan nuestras necesidades y nuestros problemas. Y hoy, en un ambiente como el que estamos viviendo, en donde además las facilidades que nos ofrece la transformación digital también nos recuerdan que nosotros somos los protagonistas de nuestra historia y podemos hacer de esta experiencia, si somos capaces de responder bien, una gran oportunidad. Es que ya se está viendo. Hay cosas que antes eran impensables y ya se están dando. Esta que estamos haciendo esta tarde, bien lo decía Víctor, muchos trabajos desde la casa, estudiando online los estudiantes universitarios y en los colegios. Entonces, las bondades de un cambio imprevisto nos invitan a que seamos protagonistas de nuestra propia transformación. Ojo entonces con esa primera pregunta. ¿Qué actitud elijo? Y el verbo clave ahí es elegir. No, nadie nos impone una actitud, la elegimos conscientemente. Eso sí, seremos responsables de la actitud que escojamos y de las consecuencias que ella nos traiga. Entonces, en ese análisis, a partir de esa pregunta, también tener unas premisas fundamentales y más en torno al capital humano. Lo primero, desde nuestro punto de vista, la vida y la salud, un interés superior. Es el interés principal por encima de cualquier otra consideración. La sostenibilidad de las empresas, un imperativo, y el empleo y la protección de ingresos debe ser el salvavidas para atravesar este turbulento río. En este momento, lo que necesitamos entre todos es construir puentes que nos lleven desde esta situación de crisis a una nueva normalidad que ojalá sea mejor y que en ese puente quepamos el mayor número de personas y de empresas posibles. Que no se quede gente sin cruzar por la falta de imaginación o de actitud, que ojalá seamos capaces de pasar al otro lado con el menor dolor posible. Pero no podemos olvidar que toda crisis tiene un componente de dolor. Un componente de dolor que es el que hace en esta gráfica que ustedes están viendo, en donde una variable es el
desequilibrio o estrés que produce la crisis, la otra es el tiempo. Al principio estamos en una zona de confort, pero viene un evento imprevisto, nos eleva el nivel de estrés y ese nivel de estrés activa una fase de emergencia y nos expone a una zona totalmente desconocida y de peligro. Y en esa zona es donde tenemos la libertad de nosotros decidir si nos adaptamos y empezamos a aprender o vamos rápidamente a la fase de adaptación buscando que otros nos resuelvan los problemas. La invitación es que aprendamos a convivir en la incertidumbre dentro de una zona de aprendizaje, porque si eso lo hacemos en forma apropiada y segura, con toda certeza, esta sociedad y el mundo entero desarrollará nuevas capacidades para lo que vienen adelante. La base entonces de aprendizaje es fundamental, pero insisto en el mensaje, no hay crecimiento sin dolor. Y en esa imagen bastante cruda que ustedes están viendo, tal vez mostramos el cambio más importante en la naturaleza de una mujer, que es el cambio de la maternidad, que es una experiencia no solamente dolorosa, sino inclusive sangrienta y de alto riesgo. Muchas madres mueren en la transición, pero es tan grande la felicidad que se siente después de dar luz a una nueva criatura, que la felicidad de la mujer es indescriptible cuando tiene en su regazo al nuevo niño o niña y olvida el dolor hasta el punto que vuelve y repite la experiencia de la maternidad en muchas ocasiones. Entonces, tampoco es sano evitarle el dolor a las personas y a las sociedades en estas épocas. Por supuesto, no se trata de ser masoquistas o sádicos, pero sí entender que un dolor con sentido es un factor de crecimiento y de aceleración de aprendizajes y transformaciones. Yo estoy seguro que hoy están creadas las condiciones para muchas transformaciones sociales, no solamente en Colombia, reformas, cambios legislativos, inclusive que de pronto hace 3 meses atrás decíamos no es el momento para hacerlo. Este dolor ha elevado el sentido de urgencia de ciertas transformaciones y ahí es donde es importante el liderazgo y es donde conviene que los líderes tengan en cuenta y sepan escuchar y sepan leer lo que necesita la gente en este momento, cómo se siente y cuál puede ser el rol como líder. Y ahí en esta lámina ustedes pueden observar cómo las personas están, a pesar de la infodemia, a veces la calidad de la información no es buena y la gente necesita una comunicación permanente. Y en ese sentido, Luis, un reconocimiento al Grupo Holística, porque esto que está haciendo es fundamental para la tranquilidad y beneficio de la sociedad, comunicar y compartir información confiable. La gente necesita pasar de la incertidumbre a la claridad. Y ojo que la claridad no es prometer certeza, es hablar con franqueza, hablarle a la gente las cosas tal cual como son, porque siempre el mejor argumento es la verdad, la transparencia sin imprudencia. De la inseguridad, otra vez, la confianza. Mi rol como líder es transmitir confianza. Un líder que no crea en un mejor futuro debe bajarse de su rol de liderazgo, porque invirtiendo un poco las expresiones, son tiempos en que hay que creer para ver, en lugar de ver para creer, como decía Santo Tomás. Hay que pasar entonces de la situación natural de desánimo a una situación de ilusión. Y ahí me parece fenomenal la oportunidad de construir y crear nuevas narrativas, narrativas que lleven mensaje de esperanza y que en forma serena y ordenada superen la sensación de ansiedad, pero sobre todo son tiempos en donde la gente, las personas necesitan mucha presencia, así sea virtual, mucho acompañamiento y mucha solidaridad. Yo creo que la presencia del líder al lado de sus equipos de trabajo en este momento es determinante y puede marcar
la diferencia en cómo una organización asimila este proceso de transición. Y decíamos de la esperanza, y me encontré esta frase tan genial de Napoleón: solo se deja guiar un pueblo cuando se le enseña un porvenir. Un jefe es un comerciante de esperanza. Y ojo, que el comerciante de esperanza no es ser culebrero, es ser realidad una persona que cree en un mejor futuro y que es capaz de sacar lo mejor de una colectividad para que juntos nos movilicemos a ese escenario. En fin, de lo que se trata entonces es de hacer de nuestras organizaciones unas organizaciones resilientes. Y aquí viene el concepto también importante. Una que tiene alto nivel de adaptación, que está impulsada por una visión compartida y funciona desde valores comunes que construyen confianza en sus entornos de actuación. Y miren que ya habíamos mencionado las palabras adaptación y confianza. Ahora quiero hacer mucha fuerza a las palabras, a la expresión valores comunes, porque estos son tiempos en los que se pone a prueba el propósito de las organizaciones y la fidelidad a sus valores. Es muy fácil hablar de valores en tiempos de bonanza o aún de estabilidad, pero en estos tiempos es cuando las organizaciones revelan realmente su ADN, de qué están hechas y qué tan profundas son sus convicciones. Entonces son tiempos de coherencia organizacional. En estos momentos, y por eso las crisis no se pueden desaprovechar, es cuando la gente más agradece y aprecia esa fidelidad a los valores y se da cuenta si realmente esos tienen vida propia en lugar de ser simplemente un enunciado. Pero son tiempos entonces, decíamos, de pasar a la acción. Y pasar a la acción es de alguna manera redefinir el significado de esos valores. ¿Qué significan esos valores de acuerdo con mi elección personal, de acuerdo con mi coherencia y además para fortalecer mi coherencia? Bien decíamos, es un tema de liderazgo colectivo para facilitar la adaptación. Y entonces vamos a la segunda gran pregunta. ¿Qué significan nuestros valores y propósitos como empresa o como persona? Recuerden, la primera pregunta es ¿cómo elijo responder? ¿Y qué significan nuestros valores como propósito y propósitos como empresa? Y una vez tenga clara esa respuesta de qué significan esos valores y ese propósito, viene la tercera pregunta. ¿Qué comportamientos reflejarían esos valores hacia mis colaboradores, hacia mi familia? O sea, los valores deben pasar entonces de la definición a la acción. Y en ese paso de la definición a la acción, para que tengan vida, se me ocurre que una matriz como esta puede ser bastante útil. Y yo allí puse unos valores como ejemplo. El valor integridad, ¿qué significa? Significa comportamiento ejemplar. ¿Qué acción para la crisis lo reflejaría? ¿Qué acción verían mis colaboradores en mi empresa o mis compañeros de trabajo que les daría a pensar que yo estoy actuando con integridad? Y esta herramienta práctica me parece que facilita mucho la construcción de un lenguaje común a la empresa y en la empresa o en la familia desde la parte esencial que es la parte axiológica, los valores que la definen y que la hacen única como organización. Espero les sirva un poco esa herramienta, es muy sencilla y me parece que puede facilitar mucho el camino. Y ya para ir cerrando, Luis, en esta intervención, quiero rematar diciéndoles o mostrándoles mejor cuáles son los valores y las competencias que más importancia tienen en los líderes hoy día de acuerdo con los propios colaboradores. Y este es un estudio que hizo muy recientemente la revista de negocios de la Universidad de Harvard. Y miren ustedes, lo primero, ética y seguridad. Seguridad en cuanto
a que la gente sabe cómo se comporta la organización si es fiel a esa parte de valores. Y por eso el mensaje que yo les decía, esta crisis quizá no se resuelve con leyes, porque siempre las leyes o se demoran o van de pronto por detrás de las realidades. Lo que nos puede ayudar a resolver más rápidamente la situación es la interpretación y el significado que le demos a los valores que tenemos como personas. Son tiempos en donde se ha caído todo y quizá lo único que queda es ese componente fundamental que es la parte moral, la parte axiológica de cada una de las familias o de las empresas para salir adelante. ¿Qué más espera la gente? Que haya claridad, organización, que podamos replantear en este momento las metas, los objetivos para adaptarnos, ser asertivos en la comunicación, claridad en la comunicación, otra vez adaptación para estar navegando en medio de aguas que van cambiando, que haya un compromiso con el crecimiento aún en medio de esta situación de crisis y algo que decía mucho Víctor y que me parece fundamental, conexión con la gente y sentido de pertenencia. Esos 6 habilidades que ustedes ven que están marcadas con los números más altos son lo que las personas están esperando hoy día. Son de puro sentido común y con eso yo creo que podemos crear unas relaciones que permitan fortalecer la cultura en estos tiempos de cambio. Y quiero entonces cerrar esta intervención, Luis y querida audiencia, diciéndoles a manera de conclusiones estas ideas. Uno, son tiempos extraordinarios, sin precedentes, diríamos, que requieren soluciones fuera de lo común. No tratemos de resolver esto solamente con las herramientas habituales, porque quizás nos quedan cortas las herramientas habituales. Es el momento de innovar con audacia y de atrevernos a hacer cosas distintas. 2, liderazgo personal determinante y hacer un equilibrio entre adaptabilidad, serenidad, agilidad, creatividad y efectividad, haciéndonos las preguntas pertinentes. Tercero, como decíamos, cuando todo es incierto, los valores y el propósito despejan el camino. Son tiempos de redefinir valores y expresarlos en acciones concretas. ¿Cuáles? Las más apropiadas a la cultura de cada compañía. Y ahí es donde el olfato y el ojo de los líderes es fundamental. Cuarto, son tiempos de audacia para innovar, para correr riesgos y abrir nuevos caminos. Solidaridad, generosidad y colectividad. Y si estamos juntos y comprometidos, nos atrevemos más fácil a correr riesgos. Y quinto, como dijo hace poco la revista The Economist, es el momento de la reinvención y de la cooperación. Es la oportunidad perfecta. Y con eso, Luis, cierro estas breves reflexiones, esperando hayan sido útiles para la audiencia y, por supuesto, abierto a las preguntas que quieran plantear con el mayor gusto. No te escucho, Luis. Aquí, disculpa. Jairo, mil gracias por la exposición y es absolutamente claro lo que nos ha dicho y me gusta mucho la metodología de poderse autopreguntar y de trasladar esas preguntas a la gente porque es la forma de poder, digamos, ser un poco más pedagógico para que entendamos a qué nos estamos enfrentando. Y en ese sentido, Jairo, yo le haría la primera pregunta antes de ir al público y es decirle, usted ha planteado ahí una metáfora interesante con el parto, ¿no? El embarazo y el parto, que es muy diciente. Y hay gente que se va a quedar indudablemente aquí pensando en el parto y va a quedar, digamos, un poco frente a los retos, va a quedar, digamos, un poco coloquialmente colgado y va a quedar en más crisis que la que encontró antes del COVID. Y plantea además que después de esto, quienes aguanten ese parto traen una felicidad casi que en esa poscrisis, que hay que aprovecharla porque nacen nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos negocios, nuevas alternativas de conectarnos. Yo le preguntaría a Jairo cuáles son como los 2 o 3 puntos
de que le podíamos decir a la gente de quiénes son los que se quedan atrás en esto. Es decir, como muy concretamente, y lo ha planteado durante estos 20 minutos, pero me gustaría para resumirlo, quiénes son los que se quedan, los que no hacen qué, los que no ejecutan qué, los que no piensan en qué, que para poder a formular, pues, digamos, una respuesta idónea. Bien, Luis, mire, yo creo que los que se pueden quedar son aquellos que se estanquen en el análisis, que esperen desde el análisis tener condiciones de certeza y estabilidad para actuar. Yo creo que aquí un factor fundamental es la agilidad. Y la agilidad, sabiendo que vamos a tomar decisiones con información incompleta o imperfecta. Pero volviendo a la analogía del parto, que me parece que es muy útil, ¿qué es lo que en el parto hace la diferencia? Yo recuerdo, yo tengo 2 hijos, yo tuve la dicha de entrar a los 2 partos de mi esposa sin ser médico, sin saber de eso, pero ella me decía que la presencia mía al lado, cuando ella se agarraba de mi brazo, cuando me veía al lado, le daba fuerza. Entonces, si estamos presentes aún en la virtualidad, me parece que eso hará la diferencia para sentirnos seguros en medio del dolor, en medio de la sangre que sale, del riesgo, pero esa compañía, ese sentido de colectividad nos motiva a atrevernos a hacer cosas para pasar al otro lado. Y fíjense qué triste, de paso a decirlo, este ha sido un momento en donde en el mundo entero ha habido muchísima solidaridad desde la ciencia, pero muy poca solidaridad desde lo político. Es un tema de otro panel inclusive, pero contrasta. Entonces lo que necesitamos es, para llegar al otro lado, a cruzar ese puente, estrechar lazos, acompañarnos, apoyarnos, pero tomando decisiones, moviéndonos rápido. De acuerdo. Y en ese tema que toca indudablemente, Jairo, del tema político, si uno ve la falta de solidaridad y ve más debates que son totalmente estériles para este momento de la salida, frente a muchas situaciones que no vale la pena pues en este momento comentar. Pero tal vez toca el tema político, y esta mañana me acuerdo mucho por la radio de un gobernador que decía: ya nos va a tocar montar unos despachos que no existían en las gobernaciones y en las alcaldías a nivel regional, y son los despachos para atender psicológicamente a la gente, psiquiátricamente a la gente. La gente está afectada y les podemos dar procesos, les podemos hacer 1000 temas de transformación digital y humano y de cultura organizacional, pero ¿quién atiende los problemas psicológicos y psiquiátricos que se están gestionando, que están gestando mejor en este momento? Ahí, ¿qué piensa Jairo como especialista en este tema de talento humano como uno de los primeros peligros que hay en esa matriz de riesgos en la postcrisis? Sin duda, y me parece muy importante el punto, Luis. Yo les comparto algo que hemos ido trabajando con algunas empresas y tiene que ver con los roles al interior de las empresas. Quizás, por ejemplo, en la actualidad pocas empresas están seleccionando o vinculando personal, por lo cual ese equipo de la gente de selección, generalmente psicólogo, está con con una capacidad ociosa. Las compañías podrían utilizar esas capacidades ociosas, entre comillas, para brindar ese soporte emocional que va a ser muy importante en el momento en que regresemos, y que ya lo está haciendo, porque en la medida en que se han extendido las cuarentenas, lo que los expertos llamamos los riesgos psicosociales vienen creciendo. Los datos de violencia intrafamiliar, los datos de ansiedad, de estrés, inclusive de conflictos al interior de la familia, etcétera. Entonces hay que pensar en cómo adaptarnos redefiniendo esos roles. Ya que no estoy haciendo esto en la compañía, por ejemplo, no estoy organizando eventos de capacitación o eventos de bienestar, ¿cómo telefónicamente le doy apoyo emocional a las personas que necesitan? Porque no se trata simplemente de la contención del virus físico del COVID. Hay que contener el virus de la enfermedad emocional, cuyos efectos pueden ser aún peores. No quiero ser, y ojalá esté equivocado, profeta, pero yo leía en estos días que las posibilidades incluso
de que crezcan los suicidios pueden ser considerables. Entonces, hay que tener y confeccionar esa red de apoyo emocional para los trabajadores, para sus familias, optimizando todos los recursos, las ARLs, las cajas de compensación familiar en el caso de Colombia, y si hay un trabajo complementario entre todos, seguramente la efectividad de esa labor que es tan importante va a ser mayor. Gracias, Jairo. Mauricio Valencia pregunta, la pregunta que les formulaba antes de su exposición, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos tocando ahora, que es la transformación de ese talento humano, y dice, ¿de qué manera las empresas pueden iniciar a trabajar por logros y si es posible cambiar el sistema de compensación? Lo decía, claro, por el tema de la virtualidad, pero también porque hay muchos procesos internos que han cambiado y los sistemas de compensación piensan muchos colaboradores que se deben ajustar también. ¿Qué lectura tiene de esto, Jairo, dentro de su experiencia? Mi lectura es que la barrera más grande que hay ahí, y lo dijo Víctor, es la barrera mental, Luis, porque todavía pensamos que para evaluar y compensar a la gente tenemos que estar siempre viéndolos y cerca de ellos. Me parece que hay que superar de pronto esa concepción premoderna que estaba estructurada sobre la desconfianza y el monitoreo continuo para pasar, decía yo, a la confianza, a reestructurar la relación laboral sobre una base de confianza en donde lo que me interesa es lo que ese conocimiento entregue a la organización independientemente de dónde esté. Porque hay algo claro, y es que no vamos a volver en el corto plazo a esa idea de las empresas que aglomeraban miles de personas en un solo edificio. Entonces, esto nos va a obligar a replantear la manera en cómo se definen los objetivos, cómo le hacemos el seguimiento y, por supuesto, cómo se compensan los resultados. Ahora bien, la compensación tiene que estar alineada completamente con la estrategia. Y en este momento, la estrategia para todas las compañías debe ser la sobrevivencia, la protección de su caja, la conservación del empleo. Y entonces, yo creo que todos, desde el punto de vista de la compensación, debemos estar preparados para también aportar granos de arena y, si es del caso, sacrificar y hacer algunos sacrificios menores a efectos de salvar un bien mayor que es la empresa en su conjunto y el empleo para el mayor número de personas. Muchas gracias. Sandra Grijalva pregunta, ha estado conectada todo el tiempo y ha enviado varias preguntas. Entre esas, Sandra pregunta, Grijalva, en estos momentos de crisis, doctor Jairo, ¿cómo motivar a los empleados y encauzarlos con las nuevas metas que la situación del COVID-19 ha obligado a trazar? Es decir, hay unas metas, como yo le decía al principio, trazadas desde el 2019, pero que cambiaron definitivamente, drásticamente, hacia lo que estamos teniendo hoy y adaptarlas hacia hoy. Entonces, ¿cuál es la alternativa para meter y encauzar a la gente, digamos, en esas metas nuevas que se están generando? Bueno, yo allí debo confesar que yo tengo una idea personal, y es que la motivación es una decisión individual. Yo creo que cuando yo adopto frente a la vida un planteamiento en el que me siento protagonista de mi vida y tengo un propósito personal que valga la pena, la motivación fluye. Por supuesto, el entorno ayuda, el entorno externo. Y en ese caso yo creo que las empresas y los líderes pueden ayudar con esa nueva narrativa que hablábamos, Luis, una narrativa de esperanza en medio de la dificultad. A mí me parece que esas historias poderosas de narrativas en medio de complejidades y dificultades animan mucho. El liderazgo ejemplar me parece que es fundamental cuando la gente cree en el líder, cuando lo ve cercano y sobre todo cuando hay un compromiso colectivo para crear esa nueva narrativa y creer en ella. Las comunicaciones, por supuesto, juegan un papel fundamental y un papel que facilita mucho esa cohesión colectiva
pero vuelvo al punto inicial. Yo en el tema de la motivación voy a lo simple. Motivación viene de motivos y lo que podemos hacer es ayudarle a las personas a que encuentren sus propios motivos para que luchen por ellos. Y cuando están en ese punto y en ese camino, me parece que se comprometen más fácilmente. Ahora bien, si ese motivo casa con el propósito corporativo, ese es el estado ideal. Cuando yo me siento identificado con el propósito de mi compañía, de mi empresa, y lo siento de una forma tan genuina que le entrego lo mejor de las energías, me parece que ahí está resuelta la parte de la motivación. Gracias, Jairo. Un saludo muy especial a César Mauricio Velázquez desde Roma en estos momentos. Gracias por vernos con su grupo con su equipo de trabajo desde Roma, que ya es la medianoche en Roma. Y nos pregunta desde Italia, César, Jairo, dice saludos desde Roma. Y me gustaría preguntarle al doctor Jairo Burgos cómo lograr el equilibrio entre la ansiedad, la rentabilidad y la calidad humana. Parece una pregunta muy acertada para este momento, Jairo. Es una pregunta igualmente muy difícil de resolver. Yo creo que el arte y la ciencia del liderazgo le da a quien lo desempeña, a quien tiene el rol de líder, el olfato para saber leer cuál es el estrés que resiste una organización, cómo la organización crece más fácilmente y cómo debe manejar la flexibilidad. Yo creo que aquí la palabra observación, la palabra escucha, la palabra atención se vuelven fundamentales, porque esas tres palabras sumadas le permiten al líder modular la intensidad con la que debe manejar el tablero de control de su organización y ajustar cuando está desbalanceado para mantener ese equilibrio. Ahora bien, en estas crisis los equilibrios son muy transitorios, Luis. Hoy ajustamos y hoy creemos estar en equilibrio, pero mañana o la semana entrante surge una nueva situación que vuelve y nos desequilibra. Entonces, la pregunta de César Mauricio es muy pertinente porque invita a estar permanentemente modulando y ajustando para ir hacia ese equilibrio deseado. Gracias, Jairo. Marta Subiría desde Bogotá pregunta, Jairo, ¿cómo hacerle entender a la gente que estamos en un momento donde las empresas y nosotros mismos como personas somos otras personas y otras empresas? Creería que esto hace parte mucho de esa nueva cultura organizacional que estaba hablando en su momento y de justamente hacer esa pedagogía que ya no solamente para los CEOs, vicepresidentes, para los mandos altos y medios, sino también para toda la organización, como trazar ese nuevo pensamiento y esa nueva cultura en donde definitivamente hay que decirle a la gente, esto está cambiando y todos tienen que entrar en el tren, meterse en el tren de la adaptabilidad y del cambio. En ese sentido, yo complementándole un poco a Marta de Subiría, ¿qué opina Jairo de esta pregunta que además lo que va es a la persona y a los procesos? Sí, ahí yo creo que es muy importante entender el liderazgo como un apostolado. Y en ese apostolado hay que tener mucha paciencia. Hay que tener muy claro de que solamente nos empezarán a entender cuando nos cansemos de repetir. Porque un mecanismo natural en el funcionamiento y en el comportamiento humano es la negación. Y entonces tendemos a negar las cosas, además cuando son cosas dolorosas o que no nos gustan. Luego la pedagogía, el apostolado, la creatividad para saber desarrollar mensajes que lleguen en la forma apropiada, me parece que hace la diferencia. Conocer muy bien a nuestras audiencias, Luis, y eso yo creo que ustedes en Holística lo saben mejor que todos nosotros, porque no todos entendemos de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces hay que saber
cómo está mapeada nuestra organización. A mí me gusta mucho sugerir a las organizaciones mapeen su demografía laboral. ¿Cómo está compuesta la demografía laboral de la organización? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos de edad intermedia? ¿Cuántos jóvenes? ¿De qué profesiones? ¿Cómo están los géneros? Y ser capaces de estructurar un solo mensaje, pero con una versatilidad tal que podamos entregarlo en múltiples formas apropiadas a cada una de esas audiencias. Entonces, yo creo que a mí que me gusta mucho la literatura del liderazgo y del cambio, he leído a veces en ocasiones que la mejor demostración histórica de liderazgo fue muy sencilla, la que hizo Jesucristo. Y yo no soy ni pastor, ni apóstol, ni nada de ese asunto, pero desde el punto de vista académico, ¿qué hizo Jesús? Echar el cuento, contar sus anécdotas, sus historias, sus parábolas. Entonces, a la gente hay que echarle el cuento. Por eso invitaba mucho a construir una nueva narrativa, Luis. ¿Qué significa esto para nosotros como empresa? ¿Cuál es el cuento que queremos contar con esto? Porque esto va a pasar, ¿no es cierto? En un año, en 6 meses, en 18 meses. ¿Qué queremos que se diga por los empleados cuando esto pase? ¿Cómo queremos ser recordados? Son preguntas que nos debemos hacer, pero una y otra vez hay que echarle la historia a la gente, hay que tener mucha paciencia y no olvidar que en estos tiempos no hay exceso de comunicación a nivel organizacional. Me parece que un plan de comunicación bien estructurado, de doble vía, con mecanismos como los que hemos mencionado de seguimiento y de escucha, es la mejor forma para ayudarle a la gente. Y ojo, la gente no se resiste al cambio, la gente se resiste a ser cambiada. La gente lo que nos está pidiendo, clamando es: acompáñeme en el cambio, no me deje solo, no me deje solo. Y yo creo que en este momento, como decíamos, es el tiempo de solidaridad, de hacer presencia y de construir juntos un mejor futuro. De acuerdo. Y Jairo, me hace caer en cuenta, ya antes de terminar y agradecerles a ustedes, me hace caer en cuenta cuando dice que hay que tener estructurada una buena estrategia de comunicación interna. Es la 7ª recomendación que hizo ayer el presidente de la República cuando leía en su interlocución las 7 reglas con las que nos vamos a regir social y corporativamente de aquí en adelante, ¿no? Muchas, pues obviamente, del tema de salubridad, de los protocolos de llegada, de entrada, del distanciamiento social, todo esto, pero la 7ª decía: toda empresa y toda institución y organización debe implementar una estrategia interna de comunicación, que no es nada más, Jairo y Víctor, que hacer ese mapeo de los grupos de interés internos, quiénes son las edades, un poco desde el punto de vista demográfico, millennials, cuáles son los pensamientos, cuáles son los ideales y cómo debo despertar esa empatía con cada uno de estos públicos dentro de una organización. Y esa narrativa que se refiere a ese argumentario nuevo que deben tener las organizaciones, que se tiene que inculcar y se tiene que posicionar en la mente de la gente. Un ideario, obviamente, una narrativa que sea muy realista, muy optimista, pero que también, digamos, aterrice sobre lo que está pasando y sobre los cambios y la adaptabilidad que debemos tener todos. Creo que es un muy buen resumen el que ha hecho en su última intervención, Jairo, y le agradezco de verdad, de corazón, todo lo que ha compartido con nosotros, todo el conocimiento de tantos años y estas metodologías y esta presentación pues tan clave que nos ha hecho. Le agradezco mucho, Jairo, el tiempo. No sé, nos quedan tal vez 15, 20 segundos para que se pueda despedir con algún mensaje de parte suya. Mil gracias nuevamente por la invitación y miremos con mucha fe esta transición. Son tiempos de crecimiento y esperanza. Mucho ánimo para todos. Muchas gracias, Jairo. Víctor, mil gracias también por estar conectado todo el tiempo y por toda la transferencia de conocimiento, de experiencias y de lecciones aprendidas que tuvimos con usted también en el primer momento. Jairo y Víctor, invitados especiales, les agradezco mucho, muy amables. Mil bendiciones para ustedes, para sus familias y para todos, pues nos vemos el próximo miércoles también de 3 a 4:40, 4:45. Las señales que van en directo siempre son para justamente aportar eso que decíamos ahora, conocimiento
a las pymes, a las grandes empresas también que han estado conectadas con nuestra interacción, a las corporaciones, gobernaciones, alcaldías, y también nuestros webinars han trascendido un poco el territorio nacional y han ido hacia Centroamérica, Suramérica, y hoy, por ejemplo, nos estaban escuchando desde Italia. Entonces, justamente este es el propósito y el objetivo fundamental, que es transferir este conocimiento en tiempos de crisis para que podamos navegar en medio de la incertidumbre de una mejor manera, pero sobre todo, como decía Jairo ahora, de ser muy optimistas y que este parto lo pasemos con todas las garantías, con toda la idoneidad, con toda la información, con toda la formación, y logremos ser otros apuntándole a la esperanza y a la felicidad. Muchas gracias a todos por la señal de hoy, por estar participando interactivamente con nosotros. Los esperamos de hoy en 8 días con nuevos invitados y con un tema también muy especial a propósito de esta coyuntura del COVID-19. Muchas gracias a todos, muy amables y buena tarde. Chao. Hasta luego.